A continuación vamos a hacer la presentación de esta manera. En este curso especializado de Derecho de Familia nos han asignado 2 secciones. El día de hoy vamos a estar con las medidas cautelares en los procesos de alimento y, si más no me equivoco, lunes o martes, Reader, si me ayudas con la fecha, vamos a estar en la otra área de mi especialidad, que es el delito de omisión de asistencia familiar y propiamente el requerimiento, que para eso les vamos a traer una carpeta fiscal. Vamos a ver cómo es que se hace en este momento el requerimiento. Vamos a enseñarles a hacer un requerimiento de incoación a proceso inmediato, y sobre todo las partes más importantes del juicio, para que ustedes puedan entender que no es fácil litigar. Nosotros tenemos que tener una base de conocimiento científico y dogmático para ingresar. Entonces vamos a tomar este tema. ¿Por qué hablar de medidas cautelares en un proceso de alimento? ¿Cuál vendría a ser esta importancia? Sobre todo por los criterios que casi todos los alimentistas buscan, que es la asignación anticipada y los criterios de procedencia para el otorgamiento de la famosa pensión. ¿Por qué acudimos a una pensión de alimentos? Porque existe una persona, que puede ser el padre o la madre, de un niño, niña, adolescente, hasta de un joven con estudios exitosos a partir de los 18 años de edad, como también en el tema de un adulto mayor que requiere la asistencia de ese hijo o hija, que, contando con los recursos económicos para que voluntariamente le pueda realizar la obligación de dar, existe una negativa. Entonces, partamos primero de eso, que al hablar de medidas cautelares, estas nacen, surgen y se producen porque existe una necesidad que lleva a tensiones producidas primero de índole emocional y luego de índole económico. Cuando a través de esta fase en el proceso propio de la familia existe la abstracción de las responsabilidades. Cuando formamos una familia, ¿qué es lo que queremos? ¿Solo amor, paz y comprensión? ¿O queremos que cada uno ponga la cuota de esfuerzo para que este proceso de familia, que es un proyecto de vida, salga adelante? Entonces, buscamos lo último, ¿cierto? ¿Y qué ocurre cuando el amor se acaba o cuando los intereses personales de uno u de otra no son los mismos? Empiezan los conflictos, las desavenencias. Si estás casado, bueno, puedes ingresar a la fase del vamos a tomar un tiempo de espera, vamos a ir a un centro de conciliación y vamos a separarnos. Siempre el vamos en un sentido positivo, pero cuando existe dentro de esa relación uno u otro que no desea tener esa coincidencia, puede usar este aspecto de los alimentos como una espada de Damocles para poder cortarle la cabeza a aquella contraparte que le ha ofendido en sus sentimientos, y ahí es donde empiezan los problemas, porque los hijos, las hijas, los padres se ven afectados, porque el conflicto familiar pasa por poner en una situación de peligro la subsistencia del hogar. Entonces, esto, ¿me permiten un cinquito, por favor? Solamente un minuto. Permítame un minuto, es una llamada urgente de mi despacho, por favor.
Un minutito, por favor. Sí, doctora, no hay problema. Estimados participantes, un segundo. Nuestra maestra ya está nuevamente en conexión, saliendo por su misma carga laboral. Agradecemos su gentil comprensión. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, me confirman todos si se escucha de manera clara. Muy buenas noches, nos están saludando. Gracias, estimados participantes. A ver, Dilma, ¿qué puedo hacer contigo, Dilma? Tengan mucho en cuenta, estimados participantes, si me voy a vestir, no sé, sí, tengan mucho en cuenta que es una plataforma que está en transmisión en vivo. Por favor, les agradecería, esta vez te dejo pasar, Dilma, pero tengan mucho cuidado cuando prendan su cámara, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Si se escucha bien, si se escucha, excelente, muchas gracias. Recuerden, la sesión va a tener 2 horas de sesión, no se va a no es que 1 hora nada más, no. También por la misma carga de nuestra maestra, agradecemos su gentil comprensión, ¿sí? Buenas noches, nos están saludando, gracias a nuestros amigos de Facebook Live. Por favor, sigan compartiendo la transmisión para llegar a muchísimos más. Yomar, lamentablemente tengo que apagar tu cámara, sí también, segundo que apago su cámara, está quizá fuera de su casa y no, está mostrando otras cosas. Buenas noches, registro mi asistencia. Estimado Gino, no se registra asistencia en el chat, eso sí, ten mucho en cuenta. La asistencia va a ser al finalizar la sesión, recién allí, porque ustedes han venido a escuchar la sesión, no a registrar asistencia y me voy, no, hasta finalizar la sesión, ¿correcto? Muy bien, muchísimas gracias. Sí, referente al grupo que justo hacía mención en estos momentos, por favor, a los participantes que estén escribiendo en el grupo de WhatsApp y ustedes están, sí, no se preocupen. Algunos también el link quizás no tienen agendado el Zoom, ¿sí? Como plataforma. Así que algunos van a decir, no, no puedo ingresar. No se preocupen, ahorita concentrarnos nada más en la sesión. ¿Perfecto? Muy bien, Sí, doctora. gracias, mil disculpas si no es que en el despacho surgen cosas porque mañana tenemos un montón de audiencias y todavía estamos trabajando ahí. Es Bien, comprensible, doctora. Para ello, gracias. Bien, entonces les decía, una de las formas a través de las cuales los padres, los esposos o las parejas utilizan al proceso como una forma de generar una situación de estrés, algo que podría solucionarse a través de una conciliación o de un acuerdo, pues nos lleva a este estadio de generar procesos judiciales, que es el de alimento. Y sabemos que justamente esta cercanía que nos da el proceso de alimentos es el que nos va a permitir acudir al proceso cautelar como una forma de garantizar de forma anticipada, extra proceso, el fallo de un futuro proceso judicial de alimentos. Entonces, en ese sentido, esta sesión pretende adentrarse a identificar qué es la tutela cautelar y por qué surge la información o la importancia de que ésta preste a su vez una tutela jurisdiccional. La medida cautelar como tal nos va a permitir asegurar los resultados prácticos de la tutela definitiva. ¿Cuándo estamos en la tutela definitiva? Para aquellos que no son abogados que nos acompañan el día de hoy o para aquellos que son estudiantes de derecho. La tutela no es otra cosa que la capacidad de dar protección al desvalido. Por eso es que se habla de tutela. Es jurisdiccional porque el órgano jurisdiccional es el que otorga la administración de justicia y tiene el deber de acoger todos los requerimientos, todos los pedidos, todas las demandas de los ciudadanos cuando soliciten que se les otorgue justicia. En ese sentido, la tutela que una medida cautelar trae consigo es mirar la forma a través de la cual se pueden conservar el estado de hecho en espera o el objeto sobre el mismo. Y esto es lo que el tratadista Piero Calamandrei ya desde el año 1996
señalaba que la tutela como derecho fundamental deriva justamente de esta esencia de la tutela jurisdiccional efectiva que está consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 139, inciso 3. Y es el aseguramiento previo que debe de existir sobre la decisión judicial y que en términos de ejecución también permitan garantizar el resultado de la misma. En materia civil, una medida cautelar pretende garantizar que la sentencia, al ser fundada, sea cancelada la obligación de dar que estamos reclamando. En materia penal, una tutela nos lleva como medida cautelar a asegurar dos cosas. A la persona del investigado, porque necesitamos que se encuentre dentro del proceso para que pueda ejercer todos sus derechos y pueda naturalmente defenderse. En el ámbito civil, cuando se plantea un requerimiento de esta naturaleza, se corre traslado a la contraparte y es lo que se produce el emplazamiento. Y cuando nosotros atendemos a una medida cautelar, pues lo que vamos a solicitarle al juez es que materialice derechos que son de naturaleza indisponible. Y en materia de familia, el artículo 176 del Código del Niño y Adolescente ha señalado que existen medidas cautelares que se rigen justamente por la necesidad de cautelar el derecho de familia y garantizar la existencia de la prole, la subsistencia del hogar. Y es por eso que el artículo 608 del Código Procesal Civil, cuando nos habla de la medida cautelar, nos dice que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de una decisión que tiene que ser definitiva. Entonces, las sentencias que pueden ser de materia de ejecución o incumplimiento, como las de condena, por eso es que dentro del proceso civil y dentro del proceso penal, hablamos que quien es sentenciado tiene que pagar la condena de costas, los gastos, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a determinar la existencia de que no debe de quedar ningún extremo, tanto del petitorio como de los hechos que van a ser liquidados para poder determinar que la pretensión sea satisfecha. Entonces, toda sentencia de condena ejecutoriada debe de tener un mérito ejecutivo, y es por eso que se imponen reglas que son exequibles, liquidables, y esto nos lleva justamente a que al garantizar el cumplimiento de la sentencia de condena, estas sentencias no sean meramente declarativas y constitutivas de derechos, sino que acarreen la responsabilidad de cumplimiento a través del mandato de realización. En estricto sentido de las cosas, la tutela cautelar, cuando garantiza la pretensión que nos lleva al conocimiento del pedido o el petitorio que plantea el demandante, lleva justamente a pretender que el juez declare la certeza del derecho y la validez de una relación jurídica procesal. Cuando se plantea una medida cautelar, el juez va a precisar que al momento de que nosotros planteemos el petitorio y efectuemos la justificación a través de la fundamentación de hecho y jurídica, que cumplamos con 3 presupuestos: la verisimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la razonabilidad. Miren cuán importante es esto, que si yo hago un paralelo con el derecho procesal penal, necesito lo mismo para poder sustentar un pedido de prisión preventiva. Necesito lo mismo para poder solicitar un impedimento de salida. Entonces, la teoría general del proceso nos lleva a que si yo aprendo de manera adecuada por qué es necesario estos presupuestos,
los voy a aplicar a cualquier tipo de proceso porque ya los he entendido. La verosimilitud del derecho invocado, ¿qué significa? Que es la capacidad que tiene el juzgador a través del principio de inmediación de evaluar que en el futuro se va a dictar una sentencia y que la pretensión que tiene el proceso va a generar la validez de la relación jurídica procesal y la declaración de certeza, que es la sentencia. Y a su vez, esto significa que el peligro en la demora nos lleve a ponerle al juez en el escenario que si no existe un pronunciamiento adelantado o anticipado, puede correr peligro, en este caso, que es el tema de alimento, la capacidad de subsistencia de la familia, el desarrollo que necesita el niño, niña y adolescente para que pueda tener estudios, alimentos, pasajes, transportes, cumplir todas las actividades que debería hacer un niño, y ser feliz y no estar preocupado porque las carencias económicas no le permiten a él tener un bienestar en su hogar. Entonces, cuando nosotros vemos a los niños y niñas en las calles que están como vendedores ambulantes, vemos una situación de riesgo, vemos un peligro, pero ¿cuál es el trasfondo de esa situación? Muchos dicen, son niños que están manipulados porque hay alguien que los está vendiendo para que trabajen o que realicen esa labor indigente. Pero vamos a ponernos en una situación más drástica. Ellos están en un peligro latente porque cualquiera de nosotros con malas intenciones podría hacerle daño. Pero también es el reflejo de una realidad, que si ellos están trabajando es porque necesitan tener estos recursos económicos que le permiten no solamente ser subsistencia en el hogar, sino poder desarrollarse como lo que son, niños. Y esto nos lleva a que el sistema educativo en nuestro país y en todos los países, pues es caro. Y no hay forma alguna de avanzar si es que no hay dinero que nos permita tener el desayuno, el almuerzo, la cena en casa. Y eso es lo que se necesita. Entonces, cuando tú fundamentas tu requerimiento, tu medida cautelar, vas a atender a estas circunstancias para poder decirle, señor juez, mi pedido es razonable. ¿Qué significa la razonabilidad? Que de no ser atendido puede sufrir un daño mayor. Entonces, cuando nosotros invocamos las falencias económicas, generalmente atendemos al principio del interés superior del niño, como principio y como derecho. Pero, ¿y si se trata de un adulto mayor, que es el que solicita los alimentos? ¿También para él existe un interés superior o existe la razonabilidad que por el estado avanzado de salud, por las condiciones en las que vive, por las enfermedades que tiene, la falta de una pensión podría llevarlo a la muerte porque no tiene seguro médico, porque no tiene una persona que lo cuide, porque se encuentra en total abandono moral y material? Entonces, cuando nosotros empezamos a razonar la forma en cómo esa persona vive, es que encontramos ahí que el juez, al momento de dictar la medida cautelar, deba de evaluar la forma en la que se solicita para que él pueda declarar fundado el pedido. Entonces, ¿de quién va a depender que el juez me declare fundada una medida cautelar? De nosotros, como peticionantes, como demandantes, como solicitantes, como recurrentes, como justiciables. Sea el nombre que tengamos dentro del proceso, es la función la que nos va a permitir acercarnos para poder solicitarle al juez de manera adecuada que se dé y se dicte una medida cautelar.
Las medidas cautelares son típicas, pero también son atípicas. Y las atípicas van a estar dadas por aquellas que no están dentro del catálogo establecido en el código, pero que requieren una atención urgente y necesaria. Después voy a contestar las preguntas, por favor. Avancemos con la parte de la sesión de clases. Yo luego les voy a dar un espacio para contestar. No se adelante, anoten su pregunta, déjenla ahí en su cuaderno, que luego vamos a seguir avanzando. Entonces, cuando realizamos esta circunstancia y encontramos que el juez recibe nuestro requerimiento, él va a analizar la existencia de la verosimilitud, del peligro en la demora y de la razonabilidad, para luego generar un análisis de calificación. Puede declararlo admisible, inadmisible, improcedente, pero lo importante es que ustedes entiendan que la medida cautelar como tal se rige por el principio dispositivo, que es la fórmula a través de la cual se produce la petición. Y es el juez quien va a generar el pedido tal y como ustedes lo realicen. Por eso es que se aplica el principio de juez y derecho. El juez adecúa el derecho al pedido. Pero, ¿qué ocurre si es que yo no sé pedir de manera adecuada? El poder de cautela que tiene el juez a través de esta circunstancia le permite al juez incluso darle al solicitante, al recurrente, alguna línea para que al momento de subsanar la inadmisibilidad pueda realizar su pedido de manera adecuada. Entonces, a partir de eso, el juez tiene un poder de decisión para conceder una medida distinta a la peticionante, aplicando el principio del iura novicuria, que es el principio de juez y derecho. En los temas de asunto de familia, es muy importante porque el poder de cautela que tiene el juez de familia se amplía a medidas cautelares atípicas de oficio que él puede señalar cuando vea que existe no solamente un peligro latente que ustedes pueden haber indicado acá con la verosimilitud, el peligro en la demora y la razonabilidad. Él puede dictar otras medidas adicionales cuando justamente se adviertan estas circunstancias que acabo de mencionar, que es el abandono material, el abandono moral y que estos incluso sean compatibles con hechos de violencia para poder cautelar de manera adecuada al niño, niña y adolescente. Es por eso que el segundo párrafo del artículo 177 del Código de los Niños y Adolescentes señala que el juez adoptará las medidas necesarias para el cese inmediato de los actos que produzcan violencia física, psicológica, intimidación o persecución al niño o adolescente, con lo cual se faculta al juez que pueda conceder medidas autosatisfactivas de oficio. Muchos, cuando tocamos los temas de violencia familiar, se preocupan por las medidas de protección que dicta el juez de familia. Y algunos dicen, pero yo no le pedí al juez que regule los temas de alimento, pero el juez, en su capacidad de poder evaluar y analizar justamente este artículo 177, las dicta con la finalidad de salvaguardar a la familia y principalmente a la parte más vulnerable. Y esto lo establece así el artículo 22 de la ley 30.364, que es nuestra ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. No es necesario, escuchen por favor, no es necesario que tú acudas a realizar la denuncia por violencia. El juez tiene la capacidad de realizar el impulso de oficio y es el que le va a permitir al juez realizar estas medidas autosatisfactivas. ¿Qué son las medidas autosatisfactivas? Son las soluciones judiciales urgentes, autónomas, despachables en inaudita litera parte, mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados por el juez sean atendibles
y principalmente constituyan una tutela especial por la urgencia. Entonces, más allá de lo que yo pueda pedir, el juez al observar, al escuchar a las partes, al evaluar los medios de prueba que se están planteando, pues él puede atender a estas soluciones urgentes con estas medidas autosatisfactivas y poder plantear justamente aquellas que del núcleo de la violencia familiar se derive. Y esto muy pocos lo saben, muy pocos lo usan. Muy por el contrario, se van al sistema penal, a la subespecialidad de violencia, para denunciar, cuando lo que deberían de hacer es aplicar a estas medidas autosatisfactivas que son de competencia del juez de familia para que te dicte las medidas de protección que tú necesitas y que son amparables en la norma y principalmente que funcionan a criterio del juez. Y es por eso que los jueces tienen que otorgar en un plazo breve estas medidas y adecuarlas a la intervención del sujeto contra quien se va a articular. Miren qué importante es esto que señala la norma, articularla contra el sujeto quien va a cumplir la medida cautelar, de manera tal que independientemente de lo que tú hayas solicitado, el juez debe de pronunciar y tramitarlo esto de manera inmediata. ¿Qué pasa si el juez te exige contracautela contra quien realiza la promoción de la medida cautelar? Lo hace pues como una función de garantía para evitar que la medida, al momento de que sea ejecutada, no perjudique a quien deba de cumplirla. Entonces, la contracautela tiene esa función de ser la garantía de que la medida solicitada va a ser cumplida y no va a extralimitarse ni ir más allá de lo debido, que pudiera generar un daño inminente e irreparable. Por eso es que la contracautela se da en dos aspectos, que ustedes ya lo conocen, que es la caución juratoria, la promesa, y también la conocida como la fianza económica. Y es por esto que cuando nos encontramos frente a este dictado de medidas autosatisfactivas que el juez de familia realiza en forma circunstancial, en forma a las circunstancias de cada caso, estas deben de ser excepcionales, impostergables. No son medidas cotidianas, son medidas que se van a presentar en un plazo perentorio, pero que quieren y requieren esta atención urgente, una fuerte probabilidad del derecho. Entonces, aquí el juez no va a evaluar la actividad probatoria, va a evaluar la calidad del derecho invocado. Y en función de esto va a generar la prestación de la contracautela para garantizar el extremo de que la medida pueda ser más allá de lo que nosotros hemos pedido y que pueda generar un daño irreparable. Cuando se habla de un requerimiento urgente, que es mucho más que el peligro y la demora, sino estamos hablando de un hecho inminente, actual, que debe de generar un riesgo de sufrir un daño irreparable. Por ejemplo, señor juez, si usted no dicta la medida autosatisfactiva, pues este niño, este adolescente, esta mujer podría perder la vida porque requiere una atención inmediata. Les decía el tema de la separación. ¿Qué pasa si la familia se resquebrajó y en esa función la esposa percibe de salud el seguro social de atención porque está asegurada porque el esposo la aseguró? Y luego, cuando se produce la separación, el esposo envía una carta de salud y dice: retiro el servicio de salud de esta señora que era mi esposa porque estamos divorciados. O esta señora que era mi conviviente, hemos dejado de convivir, y retira el servicio de salud y ya no puede tener acceso
al tratamiento médico que tenía, ya sea por temas de cáncer, por temas del corazón, por problemas de diabetes, circunstancias de repente oftálmicas que hacen que generen en esta persona la posibilidad de que su salud se empeore. Esta es un requerimiento urgente y que requiere una atención inmediata para que la persona no retire el seguro hasta que esta persona que está bajo su cuidado, su poder de protección, tenga otra oportunidad de generar otro tipo de seguro ya de manera personal y que esto lo atienda. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado decir eso a sus clientes o en su defecto a algún familiar? A raíz de que me divorcié, a raíz de que me separé, perdí todo hasta mi derecho de pensión, mi derecho de salud. Hoy me encuentro en la calle, hoy me encuentro en extrema pobreza. Entonces, cuando hablamos de fuerte probabilidad del derecho, esta fuerte probabilidad del derecho también es más allá de la verosimilitud del derecho. Significa que el derecho postulado por el demandante tiene un sustento jurídico de ser amparado, pero también tiene un interés tutelable, cierto y manifiesto, que excede el concepto de verosimilitud y que nos acerca hacia la certeza. En materia de teoría de la argumentación jurídica, cuando hablamos de certeza, es la probabilidad de requerir un mayor grado de que la sentencia sea fundada. En la teoría de la argumentación jurídica, la certeza no se prueba, la certeza ya es un hecho cierto. Más allá de la regla de las experiencias, más allá de la prueba, la certeza es el conocimiento que solamente requiere la alegación del derecho porque ya tiene una probabilidad de que sea considerado en la vía de hecho. Entonces, no necesitas alegar prueba, lo que necesitas es alegar el derecho, pero hacerlo de una manera en la cual la interpretación no sea solo en lo que el alemán Ulrich Klug decía. No solamente requerimos del juez boca de ley, requerimos lo que Robert Alexei dice, la capacidad de incorporar circunstancias al derecho que éste le lleve al juez a la convicción y esta convicción produzca en él certeza de que el hecho sucedió y que el derecho se encuentra en la persona que lo invoca. La prestación de contracautela es la exigencia que al árbitro judicial le permite determinar el caso en concreto. Y la exigencia nos lleva a esta relación lógica que entre lo peticionado y el anticipo de la cautela deba de ampararse la posibilidad de generar un daño en el exceso de la medida. Por eso es que se exige contracautela como una garantía para que ésta pueda ser válidamente atribuida, válidamente otorgada. Estamos hablando de ligas mayores cuando hablamos de medidas cautelares. Aquí estamos requiriendo justamente que en el ámbito de las medidas autosatisfactivas, la naturaleza de la urgencia de la medida deba de contar con un proceso en trámite expeditivo. Quiere decir que no puede ser amparado de manera anticipada, sino dentro de un proceso y que dentro de esta estructura la medida autosatisfactiva permita que esta decisión lo lleve a formular en la demanda y que esta obviamente, si es que sucediera fuera del proceso por la urgencia que requiera, el demandante no permita que se caduzca, no permita la caducidad, que el demandante una vez que la ha solicitado inmediatamente presente la demanda para que dé inicio al proceso. O sea, estamos hablando dentro del plazo de los 10 días, ¿no? Para el dictado de estas medidas autosatisfactivas, ¿necesitamos ir a la contraparte? La respuesta es no, porque la urgencia en el trámite podría afectar la tutela solicitada. Entonces, para el dictado sin oír hay que debidamente fundamentar. Y esta es una de los sustentos por lo que en los temas de violencia familiar
cuando es urgente, ustedes recordarán, cuando es urgente, la audiencia especial se realiza sin convocar al agresor y el juez dicta las medidas cautelares de manera anticipada a la denuncia penal, al trámite de saber si la persona va a ser sentenciado o condenado por un proceso de violencia. Entonces, quiero que entiendan que este tema de medidas de autosatisfactivas son más allá de lo urgente. Es cuando el peligro en la demora es tan real que el juez tiene que dictarlas, porque si no, el juez tendría que ser corresponsable de no haber atendido de manera adecuada el pedido y poner en riesgo la vida, la salud, la integridad de quien lo ha solicitado. En el ámbito de las medidas cautelares fuera del proceso, son las que nosotros vamos a solicitar antes del inicio del proceso. El artículo 636 por norma nos dice que el beneficiado debe de interponer la demanda dentro de los 10 días posteriores a dicho acto. ¿Qué pasa si yo interpongo la demanda en el día 11 o en el día 12? ¿Esta medida cautelar surtirá efecto? ¿El juez me declarará admitida mi demanda? ¿Qué creen ustedes que pasará? Ahora sí, les doy el uso de la palabra para que algún valiente pueda contestarme. ¿Quién desea intervenir? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Estimados participantes, tienen el chat o si no, pueden levantar su manito, pero referente a la pregunta que ha hecho mención nuestra maestra. Doctora, a través de Eduardo nos dice se declara improcedente. Efectivamente, 20 Alexis, para él. Una tenemos manito levantada. Estimado Alexis, por favor, a la pregunta de nuestra maestra, ¿sí? ¿Está activo su audio? Sí, yo lo activé, gracias. Doctora, buenas noches. Buenas noches. En este caso lo declaro improcedente porque estaba fuera de la fecha. Exacto, hablamos de una improcedencia de Tácito, pero ojo, que quiero con esta pregunta que todos asumamos una mea culpa y una responsabilidad. ¿De quién será la responsabilidad si presentamos la demanda en el día 11 o en el día 12? ¿Del justiciable o del letrado que tiene a cargo la responsabilidad de presentar la medida? Shirley, te escuchamos. Tenemos a Alexis, doctora. Shirley Yo no vi. activó su cámara. Alexis, te escuchamos. En este caso sería ya responsabilidad de nosotros, pues, ¿no? Porque nosotros somos los que estamos llevando el proceso y ya sería más básicamente lo que vendría a ser nosotros vamos haciéndonos cargo con responsabilidad del proceso que estamos realizando. Exacto, entonces, ¿cómo se llama eso? Defensa negligente. ¿Y qué va a pasar con una defensa negligente? Vamos a ser pasibles de un proceso administrativo disciplinario ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, de donde nosotros representemos. Y algo más importante, nuestro cliente podría iniciarnos un proceso por responsabilidad y demandar una indemnización, porque hemos sido negligentes, nos hemos olvidado. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esto, es importante que cuando ustedes planteen un requerimiento cautelar fuera del proceso, inmediatamente atiendan al plazo, porque caso contrario se produce esa caducidad. La improcedencia, ¿qué va a generar? La caducidad. Y el juez, cuando lo evalúe, lo va a señalar como tal. Entonces, cuando hablamos de un procedimiento conciliatorio extrajudicial fuera del proceso, que es necesario incluso para presentar la demanda, también debemos de tomar en consideración el cómputo del plazo en los procedimientos conciliatorios, que son 5 días hábiles de haber tomado conocimiento de la ejecución de la medida. Los plazos son importantes, los plazos nos permiten hacer rechazos liminares y también incluso nos permiten determinar que si no se asiste de manera adecuada, de acuerdo a la ley de conciliación, que es la ley 26.000
872, va simple y llanamente a caducar el derecho y no vamos a poder interponer nuestra demanda dentro del plazo de los 10 días. Entonces, las acciones que nosotros generemos son inexorables, es inexorable. Y por tanto, cuando nosotros hablemos de la tutela cautelar, esta va a operar en los procesos que son, por ejemplo, en los de petición de herencia, en los de declaración de heredero, y ahí nosotros encontramos en el artículo 664 del Código Civil que en el ámbito de la petición de herencia se puede generar la acumulación con la declaración de herederos y también podemos solicitar que este pronunciamiento nos permita llevar a una sentencia final y las disposiciones de los bienes que nos corresponden dentro de este derecho hereditario. En este supuesto es importante que la demanda haya sido admitida y que la petición se dé también en un pedido de anotación de la demanda para evitar que los bienes registrables puedan ser dispuestos por alguna persona. Entonces, es importante que nosotros también no olvidemos que el derecho registral nos permite realizar las anotaciones de la demanda, las anotaciones de las medidas cautelares, y con esto vamos a garantizar la conservación de los bienes, la titularidad de los herederos que lo ostenten, y vamos a generar una circunstancia de conocimiento público de lo que estamos realizando. Por eso es que dentro del derecho registral la publicidad es importante. ¿Qué pasa en el ámbito de las medidas cautelares genéricas al amparo del artículo 629 del Código Procesal Civil? Podemos solicitar esta medida de anotación de futura demanda, obviamente, para que esta, al momento de que sea admitida, podamos encontrar una respuesta cierta dentro del proceso que vamos a plantear. ¿Qué pasó con las demandas en el ámbito de la afiliación cuando se inició el estado de emergencia social sanitaria, por el COVID-19? Acá encontramos que a través de la resolución ministerial número 100/2020 del MINSA, que a través del 23 de marzo del año 2020 se pudo tramitar los temas de la cremación, que era obligatoria para todos los cadáveres que habían fallecido por COVID, también nos genera una circunstancia importante en el ámbito de las medidas cautelares y de las filiaciones, porque podríamos solicitar como medida cautelar que no se produzca la cremación del cuerpo en tanto y en cuanto no se tomen las medidas de seguridad con la finalidad de garantizar los reconocimientos o las filiaciones. Por eso es que en el año 2020 se plantearon muchas medidas cautelares contra esta resolución ministerial 1000/2020 del MINSA, que ordenaba que inmediatamente, tomando conocimiento de que alguien había fallecido por COVID, se proceda a la incineración, a la cremación de la persona. Entonces, recuerden ustedes que en estas circunstancias que nosotros hemos vivido por la emergencia sanitaria, muchas personas no pudieron generar filiaciones. Y es justamente porque la prueba de ADN que requiere tomar muestras del cuerpo. Entonces, frente a esta resolución ministerial, las medidas cautelares que los jueces de familia podían otorgar eran justamente que el cuerpo permanezca en un área debidamente desinfectada y cuando ya se comunique la existencia de que se podía tomar las muestras para ADN, estas se realicen y consiguientemente se produzcan el reconocimiento de la paternidad, por lo que quien solicitaba la filiación iba justamente a solicitar los derechos hereditarios para poder tener una pensión justa de acuerdo a los bienes que son materia de herencia. En el ámbito de los alimentos,
existe el dicho, tu hijo tiene derecho a una pensión de alimentos. Todos los abogados dicen eso. Cada vez que la mamá o el papá dice, quiero abogado, doctor, o como nos llamen, quiero iniciar un proceso de alimentos. Y siempre decimos la misma frase, tu hijo tiene un derecho a una pensión. Pero ese derecho a la pensión de alimentos, ¿cómo podemos tramitarlo? Siempre existe esa preocupación cuando el obligado a prestar alimentos es evasivo, cuando cambia de trabajo, cambia de domicilio, se muda de la localidad. Es más, si tenía una empresa, transfiere los derechos, acciones y participaciones. Si es el gerente, se hace pasar por el empleado con el sueldo más irriso. Todo eso con la finalidad de evitar que se pueda designar una pensión de alimentos adecuada para los roles. Entonces, es ahí cuando hay que asumir que este concepto de la medida cautelar dentro del proceso de alimentos nos va a permitir no solamente adelantar el fallo, sino también que exista un medio probatorio que pueda ser justificado. Entonces, en procesal penal vendrían a ser literalmente los elementos de convicción, que eso ya lo voy a atacar cuando hablemos del por qué se habla del incumplimiento alimentario y este genera un delito. Entonces, ¿qué necesito para que genere un delito? Probar la existencia de que no está dando los alimentos. Entonces, uno de los problemas que más tienen los abogados es cómo acreditar, sobre todo el abogado del obligado a dar alimentos, ¿cierto? No, señor abogado, yo confié en ella, yo le llevaba la bolsa de víveres, iba con mi hijo a Plaza Vea, a Metro, compraba, ya, ¿dónde está lo que has comprado? Ay, rompí las boletas. ¿Dónde está lo que le has entregado? ¿Tienes un cuaderno? ¿Firmaba algo? No, ¿para qué? Yo se lo entregaba a la mano. Y a partir de que está con ustedes y es atendido, cambia su cultura de informalidad para generar depósitos, para poder tener un cuadro Excel en donde aparece el número de la operación y el pago que está realizado, ¿cierto? Entonces, una pensión de alimentos nos permite tener educación, vestido, recreación, salud, desarrollo personal. Una medida cautelar cuando va destinada a garantizar justamente la subsistencia de la persona, nos lleva justamente a que el juez, al momento de generar esta asignación anticipada de la pensión de alimentos, considere estas circunstancias, pero también es una valoración de lo que cada uno de nosotros tiene como ingresos, ya sea honorarios profesionales, boleta a través de una remuneración física que podamos presentar, que es la boleta de pagos, pero también está dado por los bienes que nosotros podemos tener, pero que no han sido registrados, y ahí hay que hacer una búsqueda adecuada acerca de hacia dónde va a estar destinado este derecho para poder solicitar esta medida cautelar de forma anticipada para poder asegurar el resultado del proceso. Hay que hacer labor de Perry Mason, identificar, buscar, para que se pueda acreditar la existencia justamente de el nivel económico que nos permita justamente asignar un porcentaje en la pensión. Entonces, ¿hacia dónde apunto? ¿A dónde me voy? ¿Qué es lo que persigo? En primer lugar, necesito de un juez imparcial, de un juez que al momento de que nosotros expongamos en forma clara y concreta los fundamentos de la pretensión
señalemos la forma en la que ésta se va a realizar, también designemos los bienes sobre los que va a recaer la medida afectada. Y es ahí justamente en donde se da esta circunstancia de elusión de responsabilidades del obligado a prestar los alimentos cuando realiza las transferencias o cuando, abusando del derecho, también genera prorrateos de pensiones de alimentos y hace que sus padres o otra persona de su familia lo demande para disminuir el porcentaje de alimentos que le correspondería al peticionante. Entonces, ahí también nosotros necesitamos tener esta información para saber cuál es el porcentaje que vamos a pedir, para que esto pueda lograrse, transmitirse y principalmente entregarse. De nada sirve plantear una medida cautelar que no va a tener éxito. La medida cautelar no puede generar un expediente que no sea materializado en la ejecución de la medida. Entonces, es importante que ustedes como abogados utilicen esta herramienta jurídica para poder encontrar los bienes sobre los cuales va a recaer la obligación de quien tenga que responder por la medida cautelar. Hoy todavía tenemos los efectos de la etapa de pospandemia. Muchas personas tienen deudas y esas deudas son comprobables, pero también tenemos otras circunstancias que nosotros podemos hacer conocer al juez, que la persona tiene recursos económicos que oculta o le da una apariencia diferente y es sobre donde deberá de recaer la medida. En el proceso propio de alimentos, la Constitución Política del Estado, ¿qué nos dice? Que todos tenemos derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica, física, al libre desarrollo y el bienestar. Nos dice que el concebido es sujeto de derecho en todo en cuanto le favorece y que somos iguales ante la ley y que nadie puede ser discriminado por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Ustedes dirán, ¿y por qué la doctora ha colocado eso? Porque si yo tengo un proceso de alimentos en donde conozco que el obligado a prestar los alimentos ya le está otorgando una pensión a otra persona, pues debo de tener en consideración cuál es el porcentaje de los saberes, si es que le han puesto como porcentaje, o en su defecto, si se trata de una renta fija, de un número, de una suma fija, para poder determinarle al juez y decir, yo también tengo derecho. Y ese derecho a la pensión no puede generar una discriminación de trato frente al otro alimentista. A mí no me puedes dar menos de lo que al otro le has dado. Entonces, estas herramientas nos permiten demostrar que existe una relación entre lo que nosotros debemos de dar una protección especial al niño, al adolescente, a la madre, al anciano, que se encuentra en condiciones de abandono. Aquellos que cuidan a la familia, que promueven el matrimonio y que se reconoce como institutos naturales. Y esto está en relación al artículo 4 de nuestra Constitución Política del Estado y también en función del artículo 6. ¿Por qué? Porque es una política nacional que tiene como objetivo difundir una maternidad y una paternidad responsable. Entonces, ¿qué te estoy dando? Son los argumentos para que tu derecho de petición que vas a hacer en tu medida cautelar tenga la justificación a través de lo cual, pues la educación tiene que tener un acceso para todos y todas y que no existe niño o niña que pueda quedarse sin educación, sin salud, porque el obligado a dar los alimentos, él o ella, simple y llanamente, manifiesta una negativa, una terquedad, porque tiene un problema o un conflicto con su contraparte que demanda. Entonces, es muy importante que esta situación también nosotros seamos
quien formemos a los demás conciudadanos. Ustedes son una réplica, como abogados, como estudiantes de derecho, como ciudadanos que se encuentran en este curso, pues nosotros tenemos que ser una réplica de formar madres y padres responsables para que entiendan que la alimentación de sus hijos, de sus hijas, tiene que ser respetada y que existe un deber de asistirlo de manera integral. Una de las cosas que a mí ya en todos los tiempos que tengo como abogada y como fiscal y como docente me llama mucho la atención es que en la mayoría de casos el obligado a dar alimentos es el padre, el varón. Y me llama la atención porque siempre dicen, ¿qué quiere que haga, doctora? No tengo cómo, pero la pregunta es, tú decidiste los hijos que quieres tener. Tú decidiste las parejas que quieres tener. Entonces, bajo esas circunstancias, ese poder de decisión es del ciudadano, pero también está una obligación por parte del Estado de difundir en las personas, en los varones sobre todo, información adecuada para que tengan los hijos que pueden mantener, que eso es diferente. Debemos de tener los hijos que debemos mantener. Y eso acá no tiene nada que hacer que es un tema de cultura, que es un tema de machismo o adolescentrismo, que podríamos decir, no. Es un tema de educación. Nosotros necesitamos que esta política nacional de población, como política pública, se maneje de manera interseccional con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, con las municipalidades, con los gobiernos regionales, tocar las puertas de los colegios, sensibilizar a los niños para que desde niños tengan esa idea de que deban de tener los hijos que pueden mantener. Entonces, ¿de qué sirve tener madres adolescentes con jóvenes adolescentes que no tienen trabajo, que dejan de estudiar y que parten su vida en esas responsabilidades y que se van separando justamente porque no han llegado a la madurez para tener hijos? Todo eso forma parte de eso. Por eso es que tenemos este problema, porque los hijos no han aprendido a madurar porque los padres no son maduros. Los hijos no han aprendido a tener esa guía porque frente a la falencia del padre, la madre salió a la calle a trabajar y esa vendría a ser la justificación de la madre. Yo no he estado atenta a mis hijos porque si yo no trabajo, ¿cómo ellos se mantienen? Entonces, cuando hablamos del derecho de alimentación, de educación y de seguridad, también debemos de conversar que esta asistencia debe ser integral, pero que debe ser materia de procesos de educación para evitar justamente tener niños o niñas en una situación de desamparo. El artículo 93 nos señala dentro de estas políticas que existe la obligación de prestar alimentos a la prole, a los hermanos, a los parientes, a los abuelos o quien tuviera cargo del menor. El artículo 94 nos dice que la obligación alimentaria continúa a pesar de haber perdido o suspendido la patria potestad. Entonces, aquellos que se encuentren, por ejemplo, en una situación de reclusión, él o ella, y que por ese estado de reclusión pierdan la patria potestad de sus hijos, no pierden la obligación alimentaria. Y es por eso que los programas de cárceles productivas en nuestro país se dan justamente para que a través del trabajo que realizan los y las reclusas puedan permitir ese sostenimiento a su hogar. No solamente se trata de un proceso de reeducación, se trata de un proceso en el cual siguen manteniendo esa relación de padre o madre. El artículo 96 nos dice, ¿no?, que el juez de paz letrado tiene competencia para conocer todos los procesos de demandas de alimentos, de aumentos de alimentos, de disminución,
de extinción, de prorrateo, sin perjuicio de la pensión que se haya dado, y que también en segundo grado el juez de familia, en los casos en los que concierne a los jueces de paz, tiene esta competencia. Esto es importante tomarlo en consideración porque miren esta imagen, ¿no? Esta imagen que he colocado, una madre con un pequeño frente a nuestro Palacio de Justicia y que va a reclamar, a ver, a buscar cómo va su proceso que debería ser un proceso sumario de no más de 6 meses, termina siendo un proceso arduo, letano, de 2 años, porque entre uno y otro, tanto por parte del Poder Judicial como por parte de quien demanda, pues se formulan obstáculos y no se llegan a generar pensiones justas dentro de los plazos que señala la norma. Entonces, eso es importante. Cautelar el pago de las pensiones nos permite entender justamente que el artículo 6, el inciso 6 del artículo 648, cuando nos hace mención justamente a la posibilidad de generar embargos para garantizar las pensiones de alimentos, estas lleven incluso hasta el 60% de los ingresos que tienen las personas que elaboran o prestan servicios para una entidad pública o privada, con la deducción, obviamente, de los descuentos que la norma señala. ¿Qué va a ocurrir en caso de insolvencia de los obligados a dar alimentos? Eso es lo que nos lleva posteriormente a los procesos penales del delito de omisión de asistencia familiar. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer como Estado? Porque como personas van a decir, bueno, si no tienes con qué pagar, trabaja. Pero si no tienes trabajo, ¿cómo puedo solventar esa pensión de alimentos que resulta siendo incuantificable? Es impagable. Yo recuerdo mucho, tuvimos un caso de un señor que fue demandado por su hija, estudios exitosos en la Universidad Mayor de San Marcos, y la señorita lo que le reclamaba a su papá desde los 18 años de edad es que le pague la pensión para poder continuar sus estudios. Terminó sus estudios, ella seguía demandando, el papá no pagaba. Recuerdo mucho cuando lo tuvimos en el despacho y pudimos conversar con él. Estaba muy ávido, muy atento a querer resolver la situación, pero cuando le dijimos, tu liquidación de pensión de alimentos asciende a la suma de 76,000 soles, él, que era oscurito, se puso blanco. Se impresionó de la suma, porque no tenía conocimiento. Entonces, eso también parte un poco de responsabilidad ya del Estado, porque no solamente se trata de recibir las demandas, el juez debe de actuar de oficio, de ubicar a la persona, de notificarle, de darle a conocimiento y decirle, ¿sabes qué? Este es el monto que te están reclamando. Y es por eso que a través de la figura del embargo tenemos también la posibilidad de asumir esos bienes para poder separarlos y garantizar el pago a futuro. Pero frente al embargo tenemos también otras circunstancias. Los bienes que, de acuerdo a la nómina, también son inembargables. Hay que tomar en consideración inicialmente que el artículo 648 del Código Procesal Civil nos dice cuáles son los bienes que son inembargables, pero tienen acá siempre un sustento importante, que frente al ámbito de la pensión de alimentos, estos bienes que son de naturaleza embargable, de acuerdo al artículo 93 del Código del Niño y Adolescente, nos lleva a que los padres tengan que regular estos con la finalidad de que si existe un padre insolvente, podamos
demandar al abuelo o a los hermanos de este para que puedan coadyuvar al pago de la pensión de alimentos. Entonces, aquí justamente hay algo que es importante, que a causa del COVID-19, el Poder Judicial generó la regulación de las notificaciones en procesos de alimentos de forma virtual a través del proceso simplificado y generó que las notificaciones y el acto admisorio de los procesos puedan ser notificados a través del WhatsApp. Esta regulación que nos lleva a notificar las medidas cautelares nos lleva justamente al principio de celeridad y economía procesal. Y ustedes saben que aunque ustedes no abran el WhatsApp y tengan los 2 cheques de que lo han leído, ya esos 2 cheques van a generar que la notificación ha sido validada. Recordemos, ¿qué necesitamos en el proceso de alimentos? La demanda firmada por el demandante, por el abogado. En caso de que no cuente con abogado, necesitamos que proporcione el formulario de demanda de alimentos que tiene el Poder Judicial, la copia simple del DNI del demandante, la partida de nacimiento del menor cuando se trate de él. Cuando se trate de hijo alimentista no reconocido, deberá de acompañar adicionalmente el nombre de testigos, la dirección de los testigos y quienes van a dar fe de la existencia de la relación sentimental, y esto es lo que justamente van a preguntar: el tiempo en que tuvieron esa relación, si se conocieron o tuvieron una amistad durante el tiempo en que el alimentista tenía esta relación con el obligado a prestar los alimentos. La acreditación de los gastos de manutención del menor de edad y obviamente si cuenta y las tasas judiciales, pero aquí en este caso tenemos una exoneración cuando la pensión a solicitarse no exceda de 20 unidades de referencia procesal. Caso contrario, solamente pagará el 50% de la tasa. El procedimiento: el juez califica la demanda, se corre traslado al demandante para que le conteste en un plazo de 5 días y el juzgado convocará a la audiencia única al demandante y demandado para generar esta audiencia especial que va a declarar saneado el proceso, va a invitar a conciliar, va a fijar los puntos controvertidos y va a realizar allí mismo en la audiencia de pruebas para emitir la sentencia. ¿Cuál es nuestro problema? Que entre una y otra, el juez, ¿qué va a hacer? Va a continuar, va a suspender, y esto hace que este proceso sea eterno. En el ámbito de la competencia judicial hemos pasado por algunas modificaciones que es importante señalar. Inicialmente hemos tenido procesos en donde los jueces de familia tienen este conocimiento en función del artículo 546, inciso 1 y 3. Posteriormente fue dada esta competencia a los jueces de paz a través de la ampliación en el inciso 1 del artículo 546 y inciso 4 del mismo, cuando la renta o la pensión que se está solicitando no sea mayor a 5 unidades de referencia procesal, o cuando la cuantía de la pretensión pueda ser de competencia civil y esta supere las 5 unidades de referencia procesal, serán competencias los jueces de paz letrados. En los demás casos serán los jueces de paz siempre y cuando no se supere este monto. Sin embargo, el artículo 96 del Código del Niño y Adolescente modifica el artículo 3, que modifica el Código del Niño y Adolescente, nos lleva a las modificaciones del artículo 96, 174 y 171 que hay que tomar en cuenta. Y aquí es cuando establece la competencia del juez de paz letrado para conocer las demandas de fijación, aumento, reducción, extinción, prorrateo, sin perjuicio de la cuantía de la pensión, la edad, la prueba del vínculo familiar, salvo que la pretensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones. Entonces, esta modificación nos da la competencia de un juez que
tiene mayor bagaje para el conocimiento, y también nos indica que los jueces de paz serán competentes a elección del demandante respecto de las demandas de entroncamiento que estén acreditadas de manera indubitable. Y el tercer párrafo de este artículo 96 nos indica que en segundo grado el juez de familia será competente en aquellos lugares en donde el juez de paz letrado haya sido competente, así como los jueces de paz. En el ámbito de la postulación del proceso, nos da los conocimientos de los mismos requerimientos del artículo 424 y 425 del Código Procesal, que nos habla de la admisibilidad e inadmisibilidad de la demanda, y también nos indica que el artículo 171 es que iniciada la audiencia se pueden promover tachas, excepciones, defensas previas que serán absueltas por el demandante, y que inmediatamente se actuarán los medios probatorios y que no se admite la reconvención. Entonces, para los que no recuerden, la reconvención es la contrademanda. Concluida la actuación, el juez podrá pronunciarse respecto a que se declara infundadas las excepciones, o lo puedes declarar fundadas, así como las defensas previas, y declarar saneado el proceso, que es el auto que nos permite determinar la validez de la relación jurídica procesal, para a continuación invocar a las partes y resolver cuál es esta situación que afecta a niño, niña y adolescente a través de la audiencia de conciliación. En el caso de que definitivamente no exista conciliación, se dejará constancia en actas, y esta tiene la naturaleza de tener efectos de sentencia. Y es aquí donde justamente también tenemos que considerar las pretensiones accesorias cuando paralelamente se trate del reconocimiento de la paternidad. Ahí también el juez, en el caso de la existencia de que se trate de una audiencia de reconocimiento de paternidad y también de fijación de una pensión de alimentos, el juez tendrá que emitir el pronunciamiento sobre el reconocimiento del hijo y dispondrá que se envíe con el oficio los partes y la sentencia para la inscripción en el del hijo, que a partir de esa fecha es reconocido como filiado en este proceso. ¿Qué ocurre en los ámbitos de la ejecución anticipada de alimentos? La ley 28.439 simplificó las reglas del proceso de alimentos, y también trajo consigo que en los procesos que se fije la sentencia de alimento por periodos adelantados, estos se ejecutan aún se haya efectuado la apelación de la sentencia y se forma por cuaderno separado. Esto es importante tenerlo en conocimiento, porque en caso de incumplimiento también va a acarrear la responsabilidad de que el juez solicite que la asignación de los alimentos sea puesto a conocimiento del empleador, para que el empleador pueda generar la retención correspondiente a la pensión de alimentos. Y en caso de incumplimiento, pues el empleador acarrea responsabilidad. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de casos? Que una vez que el obligado o la obligada a prestar alimentos toma conocimiento de la existencia del mismo, se produce pues la renuncia en los centros laborales, y es ahí en donde hay que actuar rápidamente para tomar conocimiento e impedir que efectúe el cobro de los beneficios de la CTS para poder garantizar las pensiones de alimentos. Y es aquí justamente donde tenemos que tomar en consideración el artículo 566A, que nos habla del procedimiento y la remisión de los actuados al fiscal. ¿Nosotros qué pedimos? Algo muy simple, que en el cuaderno de copias certificadas que se remiten al Ministerio Público para que dé inicio a la investigación por el delito de omisión de asistencia familiar, en el cuaderno de copias, en los actuados, porque como esto es a pedido de parte y no es de oficio, cuando debería, a mi criterio, ser de oficio,
En primer lugar, se presente, aparte de la demanda certificada del auto de la sentencia que declara fundada, necesitamos las liquidaciones. Necesitamos que las copias certificadas lleguen con las liquidaciones, con las notificaciones de las liquidaciones, para que se forme de manera adecuada este cuaderno que genera el apercibimiento al fiscal con el domicilio conocido, porque si no hay apercibimiento establecido, no se va a poder generar una investigación adecuada. Eso, por favor, hay que tomarlo mucho en cuenta. La ley 28.439 del 26 de diciembre de 2004 dice que el artículo 415, derechos del hijo alimentista, fuera de los casos del artículo 402, miren, el hijo extramatrimonial solo puede reclamar lo que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción, una pensión de alimentos hasta la edad de 18 años. La pensión continúa vigente si el hijo, llegado a la mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental. Miren lo que decía este artículo 415 de ese entonces. Y decía a su vez que el demandado podrá solicitar la aplicación de la prueba genética o la de ADN para tener la validez científica con igual o con mayor grado de certeza. Si estas dieran resultado negativo, quedará exento de lo dispuesto, o sea, exento de otorgar la pensión de alimentos. ¿Por qué he colocado este artículo que regía en el año 2004? Porque existe un error en el ámbito de los padres que reclaman o impugnan la paternidad. Piensan que no están obligados a dar alimentos. Hasta que no exista una sentencia firme, consentida y ejecutoriada que diga que el padre que ha reclamado o ha impugnado, mejor dicho, la afiliación no lo es, mientras que exista esto, seguirá siendo obligado a prestar los alimentos. Y el caso de que no pague los alimentos va a generar lo que se conoce, permítanme un ratito, como pensiones devengadas. Y las pensiones devengadas, si no los pagas, te generan el apercibimiento fiscal que se va a materializar en la investigación por el delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, siempre hay que tomar eso en cuenta, señalarlo con la finalidad de que estas situaciones de filiación, esta patrimonial que son reclamadas, pues toman en consideración que va a generar una cuantía muy fuerte. ¿Qué pasa con las remuneraciones y las pensiones que son inembargables? ¿Cómo podemos atender a realizar embargos para los alimentistas, tomando en consideración que esto tiene una protección especial para el trabajador? Hay que tomar en consideración algo muy importante. Cuando hemos solicitado al empleador que realice las retenciones, porque hasta eso también se hace a pedido de parte, ustedes señalan el nombre de la empresa, el domicilio y la forma en la que la resolución judicial tiene que estar destinada al empleador para que realice la retención. La retención se practica siempre y cuando no supere el 60%. No podemos pedir más del 60%. Entonces, normalmente el juez no te da 60%, el juez te da un 30, un 40%, con la finalidad de que también se garantice la subsistencia del padre o la madre obligada a dar los alimentos. Muy bien. Cuando solicitamos el embargo, también debe de aplicarse respecto a las gratificaciones, asignaciones y utilidades que reciba el trabajador. Pero ojo, eso tienes que pedirlo. Si tú no lo pides, pues el juez no lo va a considerar en el auto. Y esto va a generar, obviamente, que solamente
se asigna el porcentaje a la remuneración, más no respecto de las gratificaciones, utilidades u otro tipo de asignaciones que la empresa le otorgue. Entonces, ahí vas a tener que volver a promover y esto va a ser en perjuicio de tu cliente. Finalmente, porque ya estamos llegando a la parte final, ¿qué pasa con las remuneraciones, perdón, con las cuentas de ahorro que se encuentran en el banco y que también son materia de embargo para afectar al obligado o a la obligada que no ha pagado la pensión? La orden judicial llega a la entidad bancaria. La entidad bancaria determina a un funcionario que tiene a su cargo la diligencia de toma de dicho. ¿Qué significa? Que el especialista del juzgado se apersona a la entidad bancaria para notificar que debe de efectuar retenciones de cuentas de ahorro, retenciones de CTS o retenciones de ganancias o beneficios que reciba el trabajador producto de la empresa o institución en la que labora. Entonces, esa toma de dicho va a generar que ese dinero que es embargado pase a una cuenta especial. Y por esa cuenta especial, ojo, también te cobran mantenimiento. Y solo cuando el juez decrete la existencia de la entrega del dinero embargado, recién ahí es que se produce la transferencia a una cuenta que se asigna para que el alimentista pueda generar, obviamente, el beneficio. La pregunta que podríamos hacernos es, si durante el tiempo que el banco genera la retención y va a asignar una nueva cuenta, ¿esa cuenta gana intereses? La respuesta es sí. ¿El banco tiene la obligación de darme los intereses por esa cuenta? Sí, pero ¿qué va a hacer? Te va a cargar mantenimiento. Y cuando te carga el mantenimiento ya no te paga los intereses. En la práctica sucede así. Entonces, hay que tomar mucho cuidado en eso. Durante la etapa de pandemia hemos tenido también que muchos trabajadores han dispuesto de su CTS para poder subsistir durante la etapa de pandemia. Muchas personas han hecho uso hasta el total de la AFP para poder sobrevivir durante la etapa de pandemia. Entonces, eso también hoy resulta siendo un impedimento porque ya resulta insolvente. Entonces, y ahí ya no hay forma alguna de generar algún tipo de embargo. Entonces, ¿hacia dónde me tengo que ir? Hacia otros bienes que puedan generar justamente esta subsistencia de los alimentos que deben de ser pagados, salvo que se establezca otra forma de pagar la deuda de alimentos. Y ahí tiene que ver mucho de la creatividad, porque puedo entregar bienes, comunicándole al juez para que el juez autorice de repente la entrega de un equipo de cómputo valorizado como parte de pago de los alimentos que debo. Entonces, ahí es cuestión que ustedes puedan generar, obviamente, estas circunstancias. Entonces, la ley quería ya finalmente, porque creo que ya estamos para dar los minutos finales y puedan formular preguntas. No olvidarse que la ley 29.279 establece que el juzgado debe solicitar al empleador un informe acerca de la liquidación de remuneraciones, gratificaciones y vacaciones que sean de libre disposición, que se entreguen al trabajador y que este informe no debe exceder el plazo de 7 días. ¿Con qué finalidad? De poder tomar información exacta de cuánto es el monto que puede ser embargable para ser entregado al alimentista. ¿Qué pasa si el empleador no quiere efectuar la entrega, ya sea por solidaridad, por pereza o por otras circunstancias? Se ejecuta el apercibimiento.
de desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Qué pasa si el empleador, por colaborar con el obligado a prestar alimentos, remite una información inexacta? El juez puede disponer, de conformidad con el artículo 3 del Código Procesal, que se remitan copias certificadas al Ministerio Público para que se dé inicio a una investigación por haber proporcionado una información falsa. Entonces, ojo con eso, hay que tomar en consideración estas circunstancias. Finalmente, tenemos acá, este cuadrito ahí me pasé. Con este cuadrito terminamos para dar inicio a las preguntas. ¿Qué nos dicen? Por mandato judicial, que se retenga un porcentaje de las remuneraciones del trabajador. El empleador deberá de afectar la remuneración y demás conceptos que tengan carácter remunerativo. Horas extras, comisiones, bonificaciones, asignación familiar, gratificaciones de fiestas patrias y Navidad. Quedan excluidos de estos montos los que no tengan esa naturaleza, como son la movilidad, vales de alimento, gratificaciones extraordinarias, participación en las utilidades y aquellos beneficios sociales que no son remunerados o compensados por tiempo de servicios. Esto es muy importante tomar en cuenta. Que se retenga por un porcentaje de los ingresos del trabajador, aunque se trate de un error frecuente en los juzgados, ya que el mandato debería ser mucho más preciso. ¿Qué es lo que se recomienda? Que el empleador considere los ingresos del trabajador, remuneraciones, bonificación, asignaciones no remunerativas, beneficios sociales. Un tratamiento especial de la compensación por tiempo de servicios, pues esta podrá ser embargada si la demanda judicial versa sobre pensión de alimentos hasta un 50%. Si la demanda se refiere a deudas comerciales y civiles, este beneficio no puede ser afectado. Que se retenga en porcentaje las remuneraciones de los trabajadores sociales, rige los mismos criterios, aunque no sean considerados los montos que encajan. Entonces, esto es importante y con esto hemos terminado. Gracias. Damos el uso de la palabra al doctor Luis Alvarado, que ha levantado su manito. Gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Estimados participantes, pueden levantar su manito, sí, como aquí pueden evidenciar la parte inferior, pero eso sí, recuerden, no son casos particulares. Segundo, ser precisos a la pregunta. Es una pregunta por estudiante y con eso ya puedo dar pase. Un ejemplo, un participante que de 2 preguntas inmediatamente, la doctora va a tener en cuenta solamente una pregunta, ¿correcto? Y así para que los demás participantes puedan interactuar. Muy bien, estimado Luis Alvarado, adelante, por favor. Doctora, muy buenas noches. Sobre todo agradecerle su ponencia, muy buena. Gracias. Una pregunta puntual, doctora. ¿Qué pasa en el caso de alimentos de un padre que debe de vengados? ¿Puede presentar una demanda de alimentos al otro padre y esta demanda puede ser admitida por el juez? La ley no te lo prohíbe. La ley no te lo prohíbe, pero la pregunta es ¿por qué debe de vengados? ¿Y cuál es el padre que va a demandar? ¿Quién es el obligado a dar los alimentos? Ahí creo que la pregunta está un poco capciosa, porque me parece que es por un caso en forma específica. La ley no te limita cuando tú demandas. Tú puedes hoy día demandar, digamos, hablemos de José Luis y de Isabel, ¿cierto? Son una familia, etcétera. Vamos a demandar a José Luis, porque en ese momento José Luis tenía los recursos suficientes para poder pagar los alimentos. En el transcurso de la relación, José Luis dice, bueno, yo me llevo a mis hijos, los voy a cuidar, los voy a criar, y ella ya no los tiene, pero ella sigue cobrando los alimentos. ¿Quién debería de tener los alimentos? ¿Ella o José Luis? Cuando el favorecido son los hijos, no ella. Hay que tomar mucho en consideración. ¿Qué ocurre? No le hemos puesto a conocimiento del juez que hemos
decidido de manera particular realizar este cambio. Entonces, el juez, mientras que no le pongas a conocimiento, el juez va a pensar que la madre va a seguir representando a los niños y que por tanto ella es quien está efectuando el cobro de los alimentos. Y José Luis le dice, pero si yo te estoy depositando, ahora tengo mis hijos, yo no tengo por qué depositarte. Entonces, ¿qué hace ella? Que es la clásica, comunica al juez que no le pagan los alimentos para querer cobrar. ¿Eso cómo se llama? Abuso del derecho. Pero ¿quién es el responsable de comunicarle al juez? Como José Luis no fue y no le tocó la puerta a su abogado y no le dijo, doctor, yo soy quien tiene a mis hijos, cuando se da cuenta de esto es cuando ya le llegó la resolución por la cual le están requiriendo el pago de los devengados. Entonces, y en la mayoría de los casos, cuando los padres han decidido cambiar la custodia de los niños y hacerse responsables, se produce eso. Entonces, no sé si por ahí va la situación, pero creo que hay que tomar en consideración. Ahora, ¿qué pasa si el obligado a dar alimentos llega en una situación de insolvencia? Que eso es lo que se está que esa es la situación que estamos viviendo, ¿no? Y quien demandó se encuentra en una situación de solvencia. ¿Qué es lo que tendríamos que establecer? Un equilibrio, una balanza, pero solo y solo, si nosotros lo ponemos a conocimiento del juez, es a él al quien va a tener que modificar el extremo. Ahora, en la mayoría de casos, en la práctica normal, ningún juez modifica la pensión. Solamente lo hace cuando es prorrateo o cuando es aumento. Pero hasta para la disminución, el juez evalúa mucho la condición del niño, niña o quien va a recibir los alimentos. Siguiente pregunta. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimado Alexi. Una pregunta, por favor. Adelante. Buenas noches, doctora, nuevamente. Quisiera consultarle si el padre tiene a uno de sus hijos, sí tienen dos hijos y tiene a uno de sus hijos, en este caso, y no hace comunicación a lo que viene a ser al juez, ¿qué medidas, cómo podría generar el padre para poder informarle al juez que la niña la tiene, qué procesos tendría que realizar? Muy simple, muy simple. Presentar un escrito, acompañando el acta. Tiene que haber un acta, por favor, de acuerdo de entrega de menor. No se trata de, si bien es cierto, los padres comparten la custodia, la tenencia, porque tienen ambos la patria potestad. En este extremo, cuando hay alimentos y el niño pasa a la mamá o al papá, tiene que haber un documento, y ese documento lo hacen a través de la demanda o del centro de conciliación, o lo hacen con el juez de familia, que es la entrega estamos hablando acá de la tenencia provisional, ¿cierto? Pero tiene que haber un documento que el juez pueda certificar que niño o niña está con ese papá y que se han compartido. ¿Por qué? Porque debe ser por temas de comportamiento del niño o niña, porque hay violencia, etcétera. Pero es la única manera para que el juez diga, ¿sabes qué? Entonces pagarás los alimentos por el niño que tienes, que todavía la mamá tiene en su poder, porque no se puede generar una discriminación de los alimentos. Doctora Rocío Varilla, ¿la escucho? Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Damos pase a la doctora Rocío Varillas. Por favor, una pregunta. Adelante. Doctora, buenas noches, muy buena su ponencia. Puntual, mi pregunta era respecto a la medida cautelar de impedimento de salida del país, ¿no? ¿En qué casos procede y, de ser el caso, cómo es el tratamiento tanto para interponerla y también para, como se dice, liberarse de ella, ¿no? Ay, qué buena pregunta. Esa la dejé justamente para que me la pregunte. Gracias. Doctora Varillas, el impedimento de salida se da cuando existe la probabilidad literal de que el obligado a dar los alimentos vaya a eludir del país, se vaya a fugar y ya no preste los alimentos.
Pero como impedimento de salida es una sanción penal, no es una sanción civil. Por eso es que esta la he reservado para la sesión que vamos a tener, en donde vamos a hablar del delito de omisión de asistencia familiar y en donde sí el impedimento de salida es como una justificación para cautelar su presencia en el proceso. ¿Cuándo se libera el impedimento? Cuando le damos la certeza al juez de que va a permanecer en nuestro país y no va a dejar esa responsabilidad. Por eso es que se pide el impedimento. Doctora Rosimer, la escuchamos. Muchas gracias, doctora. Doctora Rosimer, una pregunta, por favor. Adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Gracias por su excelente ponencia. No, gracias a ustedes. Doctora, en el caso, si ya existe un proceso de alimentos, la cual la madre en representación del menor viene recibiendo descuento de planillas, el importe de los alimentos, pero Ajá. Cuando ya deja de trabajar, ¿qué pasa con la CTS? ¿Hay que solicitarla o es que automáticamente? Es que ahí es el ¿Cuál tema, es el procedimiento? lo que hemos comentado, Rosimer, en esta sesión. Lamentablemente, toda esta información llega a pedido de parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que el empleador tendría que comunicarle al juez que su trabajador cesó. Pero la comunicación tiene que ser automática, rápida. El problema es el Poder Judicial, que para contestar, para emitir a ver, ¿cómo lo digo sin que suene feo? Para que exista la respuesta del Poder Judicial pasan meses. Entonces, y esa lentitud va en perjuicio del alimentista. Y ese perjuicio, ¿por qué? Porque el trabajador ya retiró la CTS y ya no vas a poder embargar. Porque es más, esa CTS retirada no la vuelve a colocar dentro del sistema financiero. Porque al colocarla al sistema financiero, la mamá o el papá que tiene la representación de los hijos va a solicitar información, el levantamiento del secreto bancario, naturalmente, ¿no? Información a todos los bancos, le van a informar, ya sí, la CTS está acá. Entonces ahí capturamos y embargamos. Pero no lo va a hacer, lo va a poner en su caja fuerte, personal, o lo va a entregar a otra persona, y es ahí en donde vamos a tener que incluso hasta determinar la existencia como acto jurídico, ¿no? Simulado para poder recuperar ese dinero que ha sido invertido en un auto, en una casa, para que pase como pago de la pensión de alimentos. Esas son parte, lamentablemente son parte de las responsabilidades de que nuestra justicia no es rápida. Doctora Nancy, ahora vamos a Nancy querida, ¿cuánto tiempo, mi amor? Discúlpenme ustedes, pero este saludo es especial. Nancy, tenemos la oportunidad de conocernos desde que yo era fiscal adjunta y era cestigrista de la 19 Fiscalía Provincial Penal de Lima. Un gusto verte, Nancy, con mucho cariño. Doctora Nancy, muy buenas noches. ¿Puede activar su audio, por favor? ¿Puede activar su audio, doctora Nancy? Nancita, está apagado tu audio. Listo. Ahora sí. Muchas gracias, Catherine, y qué gusto poderte escuchar. Felicitaciones por tu ponencia. Siempre lo dije y ibas a ser la mejor, y eres la mejor. Mi pregunta es la siguiente. El tiempo es corto, hay muchos puntos que tocar en este tema, pero quiero preguntarte lo siguiente. En un proceso de alimentos, cuando un hijo cumple los 18 años, en este caso un hijo incapaz por una enfermedad mental, ¿cómo él o su madre en este caso puede continuar con el proceso para que pueda seguir recibiendo su pensión alimenticia? Perfecto, excelente pregunta, Nancy. Esa pensión es eterna. Esa pensión de alimentos no se recorta porque el niño o la persona que adquirió los 18 años de edad se convierta en un adulto. No,
su situación de discapacidad lo hace altamente vulnerable y por eso esa pensión tiene que ser de por vida. Y es más, hasta garantizado todos sus derechos de salud. Al obligado a dar alimentos tiene que inscribirlo. Y para esto, ojo, la prueba la tenemos a través del CONADIS, que es la Comisión Nacional de Discapacitados. Su carnet que identifica el grado de discapacidad cognitiva conductual. Eso va a hacer que también tenga su pensión asegurada. Gracias, muchas gracias. No veo, pero hay un caballero que ha levantado su manito, no tiene nombre. Sí, estimado participante, con el nombre de reuniones. Adelante, por favor. Estimado participante, entonces damos pase a Brian. Estimado Brian, adelante, puedes activar tu audio. Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, sí, perfecto. ¿Qué tal, doctora? Felicitarla por su brillante exposición, ha estado bastante claro. Quería hacerle una pequeña consulta, en todo caso pedirle su opinión, ¿no? En relación a un tema específico. ¿Qué ocurre en los casos de asignación anticipada de alimentos, ¿no? Establece el Código Procesal Civil que procede, ¿no? Cuando lo solicitan los hijos menores, ¿no? Como indubitable entroncamiento familiar, ¿no? Los ascendientes, etcétera. Pero ¿qué ocurre en los casos en los que se concede esta medida cautelar? El proceso demora, pues, no un tiempo regular, estamos en el Perú, ¿no? 1 o 2 años de repente, y finalmente la sentencia declara fundada en parte, pero con un monto totalmente diminuto en relación a lo otorgado en la medida cautelar, ¿no? Por decir, ¿no? En la cautelar te fijan un 40-50%, y en la sentencia te fijan un 10% o menos, ¿no? Yo particularmente he visto casos así, no tanto con padres, pero sí con abuelos, ¿no? Con abuelos del menor. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo se aplicaría? Porque hay un artículo, me parece, que dispone la devolución, ¿no? Pero... la devolución por exceso. Claro, ¿cuál es la aplicación práctica en ese sentido? Porque no he visto, o en todo caso, usted ilústreme, casos en los que se le ordena a una madre, ¿no? Devolver dinero. La verdad, yo no he tenido oportunidad de ver eso. Entonces, quisiera de repente, bajo su perspectiva... No, se pide una compensación. O sea, para pensiones, tú no puedes pedir que devuelvan un dinero que ya fue utilizado por el niño alimentista, por la madre. En todo caso, se realiza una compensación para determinar con un cálculo de cuántos meses, ¿no? Ya no pagarían la pensión hasta llegar al parejo, y ahí, a partir de esa fecha, empieza una nueva sumatoria de pensiones. Escuchamos a Gladys. Gladys Ulloa. Adelante, estimada Gladys. Una pregunta, por favor. Adelante, Gladys, ¿puede activar su audio? Ya, Bienvenida. buenas noches. Buenas noches, doctora. Felicitarlo y agradecerlo por su ponencia. Ha estado muy bonita. Ha estado muy bonita. Yo quería preguntarlo, cuando un demandado por alimentos mayor de 18, o sea, el demandante es un mayor de 18 años, estudiante en la universidad, 3er ciclo, pero el demandado dice que tiene cáncer, ¿y cree usted que con eso ya no debería pasar pensión de alimentos? Cobrando... Uy, se apagó su micrófono. Su micrófono, estimada Gladys. Disculpe. Escuché. Ha demandado alimentos un mayor de 18 años, estudiante con éxito, 3er ciclo de la universidad, y el demandado contesta una demanda diciendo que tiene cáncer y tiene una remuneración de 2.800 y está diciendo que no tiene por qué pasar pensión de alimentos porque él y la esposa tiene cáncer. ¿Usted cree que eso estaría bien? Como argumento, el juez lo va a escuchar, ¿cierto? Pero también el juez va a pedir pruebas. Puede tener cáncer, puede estar de repente el tratamiento cubierto por salud, o quizás por un seguro oncológico, pero habría que ver qué tipo de cáncer tiene, si es un cáncer benigno, si es un cáncer maligno, en qué estado está avanzado. Ahora, determinar el juez
de repente, si estamos solicitando una pensión de alimentos, lo más probable es que el juez lo que le fije en la asignación es un monto mínimo, no va a ser un monto muy grande, porque también tiene que considerar el juez que ese joven de 18 años está estudiando y son estudios exitosos, pero también va a evaluar la condición de la mamá, la condición económica de la mamá del joven de 18 años, si es que ella también puede contribuir a la educación de su hijo. No olvidarse que el cáncer es una enfermedad que genera muchos gastos, pero que tiene que ser comprobable lo que dice, porque yo puedo decir que tengo, no sé, N cosas, pero hay que acreditarlo. Y ahí sí es un tema un poco complejo, ¿no? Un poco complejo porque es el tiempo de vida de la persona. Gracias. Escuchamos a Flor de María. Excelente, doctora. Doctora Flor de María, una pregunta, por favor, se precisa. Sí, muy buenas tardes, buenas noches, doctora. Como siempre, un gusto volver a verla. La consulta es por el tema hace un momento preguntaron algo, pero del sistema financiero solamente. Ahora, no sé, hay este tema de las AFPs porque he visto que en las AFPs, los retiros que se han hecho durante la pandemia, sí, hay personas que han querido oficiar, han pedido, mejor dicho, y se ha pedido, yo he oficiado en algún momento a un juzgado para que se oficie porque estos retiros son fuertes y retiran buena cantidad de dinero, bueno, pero antes que nada está la obligación que tienen, por lo menos una parte de lo que corresponde a lo que ya está sentenciado, ¿no? A lo que de repente incluso ya está en omisión a la asistencia familiar, o sea, en la parte penal. ¿Se puede el juez en la parte penal o directamente ya cuando está la sentencia en ejecución oficiar y pedir que de ahí se cobre porque no pasa? El juez penal nunca lo hace. La verdad, el juez penal no lo hace. Lo hace el juez civil. Le tienes que pedir al juez civil que se oficie a la AFP para que realice la retención, que generalmente es hasta el 50%, para que asegure esa AFP como pago de la pensión. Vemos el uso de la palabra a Ana Coello. Bienvenida. Estimada Ana, ¿está activo su audio? Una pregunta, por favor. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por las clases, que ha estado muy bonita y quisiera hacerle la siguiente consulta. ¿Puede el demandado pedir el cambio de lo que se le está solicitando? Se le está haciendo el cambio de, ¿cómo se puede decir? ¿Reducir? Del tipo de forma, o sea, no reducir, sino porque era un porcentaje y él quiere cambiar a un monto fijo, ¿no? Pero teniendo en consideración de que el señor se renuncia a su trabajo después de 4 años de trabajar en una institución, justo cuando se sale la demanda de alimentos, ¿no? Cuando le sale la demanda de alimentos. Y no está a la cuenta que corresponde. Ojo, él nuevamente estamos en el ejemplo del demandado evasivo. Él renuncia para que no le retengan de la CTS, de los beneficios sociales y de su liquidación. Entonces, como va a pasar a ser desempleado, entonces la pregunta es, ¿cuál porcentaje de su ingreso va a ser retenido si no tiene empleador? Entonces, por eso es que está solicitando el cambio o la modificación del monto asignado como pensión. Cuando hablamos de porcentaje es más fácil cuantificar porque si te incrementan la remuneración ya se va incrementando el porcentaje, pero si hablamos de montos fijos son inamovibles. Entonces, en este caso, el demandado tendrá que presentar al juez información relativa a que, en primer lugar, ya no trabaja en donde elaboraba y en donde se efectuaba la retención, y pedirle y demostrar al juez cuál es su capacidad económica para que a partir de esa fecha el juez le diga, entonces, tú vas a depositar a nombre del juzgado con certificado de depósito judicial administrativo
el porcentaje de tus haberes por los ingresos que percibes. Entonces, lo que él probablemente solicite es una reducción de la pensión de alimentos. Él va a plantearle eso al juez porque él va a decir, ya no tengo la misma capacidad, y eso va a ir en perjuicio del alimentista. Gracias. Escuchamos a Iván Arias. Tu pregunta, por favor. Muchísimas gracias, estimado Iván Arias. Está activo su audio. Adelante, por favor. Una pregunta. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, le escuchamos. Doctora, muy buenas noches. Felicidades por su excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Por ejemplo, un profesor contratado, ¿no?, que trabaja en una UGEL, sale una sentencia para que se le descuente 300 soles mensuales a él, ¿no?, como profesor contratado. Y también hay un oficio, ¿no? Se ha oficiado ya, pues, al Banco de la Nación para que le aperturen una cuenta de ahorros a la señora que pide alimentos. Si hay una demora, pues, de 2 meses, ¿no? Ni nadie se pronuncia. ¿Qué puedo hacer yo como parte, ¿no?, para que adelante esa pensión que tiene tiempo, ¿no? Tiene como años. Perdón. ¿Quién no se pronuncia? Esa partecita no la entendí. Estimado Iván Arias, está activo su audio. La sentencia ha salido. Ya. ¿No? Entonces, tienen que oficiar, pues, a la UGEL para que le descuenten al señor. Ok. Y también oficiar al Banco de la Nación para que le aperturen una cuenta de ahorros a la señora. Ajá. ¿Y quién no oficia? El juzgado. El juzgado no remite el oficio. Claro, o sea, hay una demora. ¿Cómo hago para que eso no demore? O sea, para agilizarlo, porque ya llevan tiempo en esto. Ya. Bueno, no me gusta la respuesta que voy a dar, pero ni modo, no queda de otra. Tienes que, primero, presentar escrito tras escrito hasta que te hagan caso, y 2, si ya al tercer escrito no te hacen caso, tienes que presentar tu queja ante la ODECMA para que te den una atención oportuna. Escuchamos a la señorita Yesenia Valencia Guevara. Yesenia Lisset, bienvenida. Tu pregunta, por favor. Estimada Yesenia, te doy pase al audio. Una pregunta, por favor. Adelante. Doctora, buenas noches. Muy buena su ponencia, doctora. Gracias. Tengo una pregunta. Doctora, ¿qué medidas se puede actuar si antes de iniciar la demanda de alimentos, la demandante que va a interponer demanda tiene conocimiento de que la otra parte va a salir del país? O sea, ¿qué medida se puede utilizar o evitar, pues, que el señor salga hasta que no se dé audiencia de alimentos? ¿Existe alguna medida, doctora? Ya, pero ahí tendría que ser como una medida anticipada. Pero la pregunta es, si él se va del país, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Trabajos eventuales. O sea, no tiene certeza ya. Sí. ¿Tiene bienes de fortuna? ¿Algo No, inscrito? doctora. ¿Maneja algún auto? Sí. ¿Ese auto está a su nombre? Tendríamos que revisarlo, la verdad. Claro, entonces ahí tú tienes que sacar en la ficha registral y hacer la búsqueda, porque lo que vas a solicitar es la medida de embargo del auto. Pides el auto para que quede como garantía en lo que vas pidiendo la demanda, y hacerlo rápido, los 10 días inmediatamente presentar la demanda. Eso es lo que te podría aconsejar. Escuchamos a Leslie Guarachi Beraú. Estimada Leslie, con usted culminamos la presente sesión de clase. Adelante, por favor. Doctora, buenas noches, muchas gracias por su ponencia. Quisiera hacer una consulta. Lo que pasa es de que, hay una persona que tiene un hijo, pero de la cual ella, el hijo que tiene el padre que ha firmado a ese niño, y hay otro padre que es el presunto padre biológico. El padre que ha firmado al niño ha presentado una demanda de nulidad porque en medio de la convivencia, pues se han percatado de que el niño no es el padre biológico del menor. Entonces, que ha habido un engaño.
exacto, él ha presentado una demanda de nulidad de acto por el tema del acta de paternidad, Ajá, pero impugnando. la duda es porque ahorita la señora que, bueno, que está en este proceso se encuentra sin apoyo económico, ¿no? Porque no recibe ni pensión de alimentos del padre, digamos, que ha firmado al niño, porque evidentemente él ya no quiere participar en la vida del menor, y de otro lado tampoco del padre biológico. El padre biológico estuvo pasando lo que es alimentos de manera mensual, ha estado aportando cantidades mínimas, pero cuando se le ha pedido que se realice la prueba de ADN no se ha negado completamente. Prácticamente ya no quiere, incluso ahora ya pasar los víveres que antes estaba pasando, ¿no? Entonces, mi duda es si se puede presentar una demanda de filiación en este momento cuando hay una demanda en curso. Ya, para empezar, la demanda de filiación no la puedes presentar hasta que no termine la de impugnación, porque no puedes afiliar y desafiliar a un niño como si fuese un club. En segundo lugar, el obligado a dar alimentos hasta que el juez no determine que no es su hijo, es el que lo firmó, porque la norma señala que dentro de la relación se reputa como padre aquel que estuvo presente los 365 días del año previo al momento en que dio a luz. Entonces, por más que el señor se sienta engañado, él va a seguir prestando los alimentos hasta que el juez declare que no es el padre. Eso funciona así. Excelente, doctora Catarine Borrero Soto, una brillante exposición como siempre. Usted. Gracias. Estamos totalmente agradecidos y bendecidos de mi parte también de conocerla en vivo y en directo. Y bueno, estamos muy felices también como Diápolis en que la doctora, a pesar de su gran labor en el Ministerio Público, sí, como presidenta, pero igual se tomó un tiempito para nosotros. Así que, estimados participantes, damos ya por culminado la presente sesión de clase. Doctora Catarine, cuídese, que tenga un excelente... Gracias, por favor, gracias, Rida, discúlpame que te interrumpan. Los que han quedado pendientes, por favor, hacen sus preguntitas, se las pasan al doctor Rieder, él me los comunicará y yo los voy a responder con mucho cariño.